el inicio de lo que podemos titular las cosas que vendrán. Vamos a iniciar con el capítulo 4, obviamente, pero a partir de aquí las cosas se nos van a poner un poco complejas para escudriñarlas, porque el lenguaje con el que va a empezar a hablar Juan, o el libro de Revelaciones, es un lenguaje simbólico, un metalenguaje, como vamos a ver. Los hebreos le llaman lenguaje vestido, es decir, que hay que ver cómo le quitamos la vestimenta para poder comprender lo que vamos o lo que nos va a enseñar el Señor el día de hoy. Vamos a iniciar en el capítulo 4. Primero que nada, otra vez, el libro de Revelaciones es un libro simbólico y profético. Hoy vamos a aprender mucho sobre lo que es el trono de Dios. El trono aquel que va a ver Juan en una visión, vamos a verlo más adelante, pero es importante que entendamos una cosa. Un trono no solo representa una silla per se, un mueble, sino que hay una persona que se sienta sobre ese trono, porque una silla sola, pues per se no significa nada, pero una vez que ese trono es tomado por una persona, esa persona adquiere un poder y puede guiar, gobernar, influenciar, bendecir, maldecir, castigar, reivindicar, es decir, tiene un poder. Entonces el trono, lo que hay con un trono es todo un poder. Pero también cuando oímos trono, literalmente pensamos en un trono de un rey o en una silla de un rey. Entonces, cuando estamos escuchando trono, también hay que pensar que no se trata solo de la silla física o literal, sino todo lo que conlleva esa silla, todo el poder que hay. Por ejemplo, el trono de Satanás en la tierra, para entenderlo, no es una silla. Como hemos visto en una de las iglesias en Pérgamo, dice, está sentada sobre el trono de Satanás. ¿Cómo es eso? Y vimos por qué se estaba diciendo eso. El trono de Satanás significa que hay una influencia de Satanás en lo que son los ideales, lo que son las opiniones, las metas, las esperanzas, los puntos de vista de la mayoría de las personas. Entonces, hay un poder que va a ejercer una influencia. Puede estar sentado en el trono de Satanás, así mismo la iglesia de Pérgamo era influenciada en todo lo que querían hacer. Entonces, el trono de Dios, por el otro lado, es el camino al que los escogidos son guiados por el poder del Espíritu para ser sacados del poder del trono de Satanás y ser transformados en reyes y sacerdotes a semejanza de Dios. Esto es un poco para que entendamos cómo un lenguaje literal, como una silla, puede ser también todo un poder, ¿no? Una influencia o todo un camino hacia algo. Entonces, importante que entendamos también que un trono, para que tenga todo eso alrededor de él, todo su poder y todas estas cosas, debe tener un rey, si no, no hay nada. La silla por sí sola no es nada. Pero un rey sentado en una silla, sin un pueblo, no es un rey. Entonces también tenemos que captar eso en este mensaje. Tiene que haber un rey, tiene que haber un trono, tiene que haber un rey, y ese rey no es rey si no tiene un pueblo. Ojo con lo que estoy diciendo, tiene que haber un pueblo para que sea un rey. Entonces, esto es lo que vamos a ver y es lo que es conocido como metalenguaje, algo que nos está hablando en forma simbólica de un tema que nos quiere decir. Lo que nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra, que es de Dios ocultar las cosas y es de reyes descubrirlas, más o menos así dice el pasaje. Entonces, hoy nos toca a nosotros escudriñar y ver lo que el Señor nos quiere decir. Hasta aquí, llegando al capítulo 4, ¿qué hemos aprendido? La revelación de Juan, que Yeshua le entrega, nos ha hablado hasta ahora de las cosas que ha visto Juan, ¿sí? De las cosas que él ha visto en su vida. Juan ya está en la etapa final, como decía Pablo, derramando su espíritu sobre el altar. Está metido en una isla, preso,
y ahí es donde el Señor le hace estas revelaciones y le va a decir primero las cosas que has visto, como si dijera Juan, anota ahí lo que has visto. Y le va a decir luego las cosas que son, anota las cosas que son. Y luego le va a decir las cosas que vendrán después. Ya hemos visto las cosas que Juan ha visto, vamos a analizarla de nuevo, las cosas que son, y ahora vamos a entrar en las cosas que vendrán después. ¿Cuáles son las cosas que Juan vio o que el Señor le está diciendo las cosas que has visto? Pues la visión que le da Juan en el capítulo 1 es la visión de quién es Yehoshua o quién es Yeshua. Primero le deja ver todo lo que Juan ha pasado con Yeshua, mostrándole que es el que murió en la cruz, el que resucitó. Entonces le muestra también cómo él asciende a el trono celestial. En resumen, las cosas que has visto es lo que deja ver quién es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El testigo, el fiel, el que resucitó, el que es de arriba, el que nos amó, el que nos libertó, el que nos hará reyes y sacerdotes. Eso es lo que es un resumen muy pequeño de lo que es el capítulo 1 de lo que has visto. Prácticamente es, Yeshua le deja a ver a Juan y a nosotros, porque Juan estuvo ahí presencialmente, pero nos deja ver a nosotros quién es Yeshua. Yeshua es Dios. Eso es lo que nos está diciendo capítulo 1. Las cosas que son, luego lo dice, ya has visto lo que has visto, ahora mira lo que son. ¿Qué son las cosas estas que son? Son todo lo que hoy estamos viviendo y prácticamente ya estamos entrando a las que vendrán, pero hoy estamos viviendo las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Bueno, todo lo que vimos de las iglesias. Es la visión de lo que es la comunidad de creyentes en Yeshua en todo el mundo, que el Señor le plació ponerla en 7 iglesias. Y vimos rápidamente las iglesias en donde encontramos una iglesia tipo Éfeso, que hoy existe también, y que esta iglesia se caracteriza porque dejó entrar a los falsos apóstoles. En principio los criticaba y luego terminó dejando la Torá y aplaudiendo a los falsos apóstoles. Luego vimos una iglesia de Esmirna que dejó que se blasfemara el nombre de Yeshua. Luego vimos la de Pérgamo que dejó que se enseñara la doctrina de Bilam. Miren cómo estaba usando este verbo, dejó, o sea, la misma iglesia permitió. Dejó que se enseñara la doctrina de Bilam en Pérgamo, fue una de las más criticadas por el Señor, y la doctrina de Bilam tiene que ver con aquella doctrina que se habla de los Nicolaitas, que explicamos muy bien ese tema, y que tiene que ver con abominación sexual, homicidio y comer de los dioses ajenos. Entonces después vimos Tiatira. Tiatira dejó entrar el ánimo de Jezabel y explicamos bien qué fue lo que pasó con ese ánimo que entró en este tipo de iglesia. Luego vimos el tipo de iglesia Sardis, donde para ellos la fama representa la vida. Y también pasamos a ver la Odisea, la última que vimos, que para ellos no necesitan a Dios, son autosuficientes. La única iglesia que vimos que no fue redarguida, que no fue llamada a atención por el Señor fue Filadelfia. ¿Por qué? Porque obedece y persevera. Porque decíamos, es como si tuviera la llave de David. Obedece la voluntad del Señor, no la agrega ni le quita. Así analizando esto rápidamente, las cosas que son hoy, podemos encontrar que de todo el gran universo de las iglesias creyentes en el Mesías, en Yeshua, solo el 86% está fuera del camino. El 14% es aquel tipo de iglesia que está todavía en el camino hacia Yeshua. Vamos a decirlo mejor. Solo el 14% de las iglesias del universo de este mundo, el 14% de las iglesias que creen en Yeshua, el 14% se mantiene obedeciendo y perseverando.
Y el 86%, de acuerdo a lo que hemos aprendido, no está obedeciendo ni perseverando. Está dejando que pasen muchas cosas en su iglesia. Es decir, son iglesias que están comiendo del árbol del otro conocimiento, mientras que hay un 14% que está tomando el camino para entrar por la puerta y comer del árbol de la vida. Eso es lo que aprendimos de las cosas que son. Hoy vamos a empezar a hablar de las cosas que vendrán después. Yeshua va a mostrar lo que va a ocurrir a esa comunidad de creyentes en el mundo y al mismo mundo en general, y le va a mostrar las cosas que ya tienen un tiempo fijado, es decir, que van a pasar sí o sí. Aunque se pare un mundo de iglesias en la brecha para que no pasen, aunque hagan lo que quieran, ya hay un tiempo fijado para las cosas que van a pasar. Entonces, esto no lo vamos a ver exactamente en este capítulo 4, ni siquiera lo vamos a ver en el capítulo 5, porque el capítulo 4 y el capítulo 5 es como una presentación de Yeshua. Acuérdense que él siempre que iba a hablarle a las iglesias hacía una presentación de quién es él. Bueno, ahora nos va a hablar de las cosas que vienen, que ya tienen un tiempo fijado, pero primero va a hacer una presentación. En el capítulo 4 y 5, él nuevamente se va a dejar ver quién es, usando en este caso un lenguaje simbólico, ¿sí? Y a partir del capítulo 6 es que empieza a hablar de las cosas que sucederán después, lo que va a suceder al mundo en general cuando ocurra la depuración, la cosecha del mundo. Esto va a venir a partir del 6. Así que no esperemos encontrar hoy juicio en el 4 y el 5, capítulo 4 y el capítulo 5 de la próxima semana, sino que vamos a tratar de comprender de qué nos está hablando el Señor en cuanto a esa presentación que quiere hacer. Y empieza el mensaje a los creyentes y al mundo de esta forma en el capítulo 4, versículo 1. Dice: después de estas cosas, miré y delante de mí estaba una puerta abierta en los cielos, y la voz como de una trompeta que había oído hablarme antes, dijo esto: ven aquí arriba y te enseñaré lo que debe suceder después de estas cosas. Note algo. Primero, Juan está en una isla, en la isla de Pasmo. Juan dice: miré y delante de mí estaba una puerta. ¿Ok? Vamos a ver si entendemos que Juan subió al cielo o no subió al cielo, como en algunas iglesias nos han enseñado que Juan subió al cielo. Vamos a ver. Dice 4.2: al instante me encontré en el Ruach, en el espíritu de la santidad, y allí ante mí en los cielos estaba un trono, un quizé, una silla, un trono, establecido en el chamaín, en el cielo, y en el quizé, en el trono, uno sentado. Aquí lo que claramente vemos es que Juan no fue tomado, arrebatado y llevado al cielo, y ahora está en el cielo viendo esto. No, Juan estaba en la isla de Pasmo, el Ruá lo toma y él tiene una visión. ¿Cómo ocurre esto? Pues sencillamente el Ruá entra en el mar de pensamientos de Juan, y Juan, aún con los ojos abiertos, lo que va a estar viendo es una visión de lo que le quiere mostrar Yeshua. Entonces él dice que cuando al instante que lo tomó el Ruá, él estaba viendo un trono en el cielo. Y sobre ese trono había uno sentado. O sea, el trono ya tiene a alguien sentado. Acuérdense que si hay alguien sentado, ahora sí hay todo un poder detrás de él o delante de él, el cual puede ejercer, pero también tiene que haber un pueblo. Así que vamos a tratar de entender cuál es la visión que está viendo Juan. A continuación dice: la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y alrededor del trono había un arco, semejante en su apariencia como una esmeralda. Capte esto, porque todo esto es lenguaje simbólico.
Dice, la apariencia, ¿de qué está hablando? De todo lo que emana del que está sentado. Dice, es semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y alrededor hay un arco. El arco nos indica que es aquel arco de pacto porque dice semejante en su apariencia como una esmeralda. O sea, está hablando de un arco y para nosotros este arco es el de pacto. Está dejando ver un resplandor, un poder y un pacto. Muy interesante es que me puse a escudriñar por qué jaspe y por qué sardio. Entonces, saben que jaspe y que sardio hay en la tierra, ¿no? Pero Juan lo está viendo en el cielo, ojo. ¿Sí? El jaspe lo hay aquí y el sardio también se encuentra aquí. La diferencia con esto, con el jaspe y el sardio, es que el que se encuentra en la tierra es opaco. Es, como se aprecia aquí, tiene el jaspe un color como rojizo, tiene vetas, está opaco. Para que alcance algún brillo, hay que pulirlo de una manera que pueda salir su resplandor. Pero dice que estaba el resplandor, lo que salía del que estaba sentado en el trono era como jaspe. Entonces, algo bien luminoso, pero el jaspe que nosotros conocemos o que podemos ver en la minería, que viene como en estas piedras de coralina, hay unas piedras, sí, coralinas se llaman, este, eh, no es similar al que está allá. O sea, y aquí me puse a escudriñar dónde más hay está en la Biblia jaspe y encontramos algo interesante. El jaspe estaba en lo que cubrían las vestiduras de aquel querub ungido que se reveló. ¿Sí? Es la sexta piedra que tiene la vestidura de aquel querub ungido que pasó a llamarse Satanás, el adversario. Allí estaba la piedra. O sea que él estaba vestido de ese fulgor, de ese resplandor. Esta piedra también la encuentran en el pectoral del juicio del sacerdote, aquí en la tierra, del sacerdote que entraba al tabernáculo. Y en eso, es interesante, esa piedra está puesta en la última posición de la cuarta fila. En el pectoral habían 4 filas, tres filas con cuatro piedras cada fila, y este jaspe estaba en la última posición de la cuarta fila. Algo nos tiene que decir esto. En el fulgor, ¿qué hay en el fulgor? En la brillantez, en la luminosidad que emana del trono, también está el jaspe y está en Apocalipsis 21:11. Dice, en el fulgor, en la luz brillante, en la luminosidad de la Jerusalén celestial, hay jaspe. Qué interesante. En el material del muro de la Jerusalén celestial hay jaspe. El primer cimiento de la Jerusalén celestial, está hecho de jaspe. Y el jaspe, como nos lo muestra aquí lo que estamos estudiando en el capítulo 4, es el resplandor primero del aspecto de Dios en el trono. Es el que primero se menciona. Es interesante todo esto del jaspe para que lo tengamos en cuenta. Hoy el jaspe que está aquí no es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos decir lo siguiente. El jaspe que cayó una vez se abrió la eternidad y se creó este vacío oscuro que es el universo, vino con, como dice, con la vestimenta del querub ungido, de el querub que ahora se transformó, su figura, la que se habla en este mundo, no es la figura que él tenía ya. Por lo tanto, el jaspe que él tenía puesto en su vestidura se transformó también. Ya no tiene el resplandor que vemos en el trono, sino que ahora tiene un resplandor opaco. Y así mismo con todas las cosas que están en este mundo, en este universo oscuro, todo se opacó, todo ese brillo celestial se perdió. Sin embargo, el jaspe con el que está mostrándonos el Señor en su luminosidad y nos está mostrando en la Jerusalén celestial
y en los cimientos de la Jerusalén celestial es el jaspe original, el que tiene ese brillo. Qué interesante, ¿verdad? El sardio es la segunda cosa que nos menciona Juan que había en el que estaba sentado en el trono. El sardio también estaba en la vestidura del querub ungido como la primera piedra. Mire esto. El jaspe es la primera piedra que menciona el trono. El sardio es la primera que se menciona en la vestidura del querub ungido, del Satán ahora. En el pectoral del juicio es la primera en la posición de la cuarta fila y el jaspe va hacia la final. Está como resplandor del resplandor segundo en el aspecto del que está sentado en el trono. Algo nos tiene que indicar esto, y obviamente este sardio que hoy hay en la tierra también no tiene la luminosidad ni el brillo que tenía en la eternidad. Un poco yo podría decir que el jaspe está muy enfocado a la gracia celestial y el sardio va como juicio, ¿sí? En el pectoral del juicio es la primera posición, en el querub era la primera piedra. Entonces, sardio me da la impresión de que va hacia lo que es juicio, mientras que el jaspe es la gracia. Por eso podríamos entender que cuando Juan ve que el brillo era como de jaspe primero y después como de sardio, primero es la gracia del Señor y luego su juicio. Luego dice del 4 al 6, capítulo 4 estamos, dice, alrededor del trono había 24 tronos más, y sobre ellos estaban sentados 24 ancianos que llevaban puestas vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono estaba lo que parecía un mar de cristal, transparente como el cristal. En el centro alrededor del trono había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Déjenme, esta parte hay que ponerle mucha atención. Si nosotros miramos esto así, fijamente y sin quitar la vestidura que nos presenta la Torá aquí, sin pensar en un lenguaje, en un lenguaje simbólico, sino algo literal, lo que en nuestra mente se fija inmediatamente es que hay 24 ancianos sentados allí alrededor del trono de Dios, y que estos 24 ancianos tienen sus vestiduras blancas, tienen corona, y que también del trono salen relámpagos, luces, truenos, voces, y que hay 7 espíritus dando vueltas por allí, y que delante del trono hay un mar de cristal. Y aún más complicado y más inquietante es que hay también 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y detrás. ¿Cómo podríamos siquiera imaginarnos eso? Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que este lenguaje, que lo hemos visto de forma literal en nuestra mente, cómo podría ser en el lenguaje desvestido, por decirlo así. Pero antes vamos a ver qué dice del 7 al 8, para ponerlo más complejo aún de lo que ya está. Dice, el primer ser viviente era como un león. Ahora se va a concentrar, después de haber dicho que había alrededor 24 ancianos, que habían 7 espíritus y que habían 4 seres vivientes con muchos ojos o llenos de ojos, ¿es lo correcto? Ahora va a hablar de esos seres vivientes. Dice, el primer ser viviente era como un león. Imagínense un león lleno de ojos. El segundo ser viviente era como un becerro. Póngale también todos los ojos. El tercer ser viviente era como un rostro que parecía humano, y el cuarto ser viviente era como un águila volando.
Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y día y noche no dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es Adonai, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Otra vez, ¿cómo podemos imaginarnos estos seres? Primero, llenos de ojos. Segundo, que tenían rostro de león, de becerro, de ser viviente, de humano y de águila. ¿Cómo podemos imaginar eso? Es una cosa bien compleja. Es compleja porque nos está hablando en un lenguaje que es simbólico. Y también este mismo lenguaje ya nos los había presentado. Acuérdense que estamos hablando del nuevo pacto, o sea, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Pero ya esto estaba en el Antiguo Testamento. Ezequiel habló de esto mismo en Ezequiel 1. Lo pueden leer y van a darse cuenta. Ezequiel está hablando de esto 500 o más de 500 años antes de que Juan tuviera esta visión. Lo que quiere decir que ya el Señor había llevado a Ezequiel a una visión, y lo pueden ver ahí claramente cuando inicia Ezequiel 1, lo toma el Ruá, lo toma el Espíritu y le permite en visión ver lo mismo que está viendo Juan. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de entender qué está viendo? Porque no está viendo animales llenos de ojos. Literalmente sí, pero simbólicamente es lo que nos está hablando. Entonces, ¿qué simbología es la que nos quiere decir esto? Primero vámonos, porque esto hay que tomarlo por partes y tratar de escudriñarlo con mucho cuidado. Vamos a entender que esta simbología tiene 5 partes. La primera nos habla de 24 ancianos. La segunda nos habla de relámpagos, voces y truenos. La tercera parte de la descripción simbólica nos está diciendo que hay 7 lámparas de fuego. La cuarta parte de ese lenguaje simbólico nos está hablando de un mar de cristal. Y la quinta y última es la más inquietante, nos está hablando de 4 seres vivientes. Entonces, no es tan sencillo, podemos, como está en esta gráfica, podríamos imaginarnos todos los ancianos sentados alrededor, ¿sí? Podríamos imaginarnos 7 lámparas alrededor también. Podríamos imaginarnos 4 seres vivientes llenos de ojos y con rostros de león, de hombre, de becerro y de águila. Y podríamos imaginarnos rayos saliendo de ese trono, con un resplandor de jaspe y sardio. Entonces, hasta aquí tenemos un lenguaje literal que nos habla de ancianos, relámpagos, lámparas, mar de cristal, seres vivientes. ¿Qué es lo que nos está diciendo el mensaje? Es lo más importante. Esta visión, que es la visión de Ezequiel, también nos está hablando, y aquí es donde viene abra su mente, ponga el Ruá, su Ruá a conectarse con el Ruá de Elohim. Dice que esto que nosotros estamos viendo es una visión de la organización estructural del campamento israelita en el desierto. Esta organización del campamento se da después de la salida de Egipto. Capte esto. Una vez que el pueblo escogido es sacado de Egipto, va a tener un tiempo antes de llegar a la tierra prometida, va a tener un tiempo en donde se tiene que organizar. Entonces, es como si nosotros la aplicáramos hoy día a nosotros mismos. Hemos sido sacados del mundo, ya no somos del mundo, pero estamos en un periodo donde tenemos que organizarnos, ¿sí? Preste mucha atención porque el tema es complejo, pero si usted abre su Ruá al Ruach HaKodesh, lo va a captar. Este es
este trono que Juan está viendo es una visión simbólica de lo que era el campamento en su estructura organizacional. Dice en Números 2:2, los hijos de Israel acamparon en los lugares de sus casas paternas. O sea, van a ver, si usted se lee el 2:2, se lo recomiendo que lo lea después de esta enseñanza, van a ver que ellos se acomodaron y se juntaron entre sus tribus alrededor del tabernáculo. Aquí está la tienda del tabernáculo. Entonces, todos los campamentos se situaron alrededor. Pero capte esto en el 2:17 de Números. Dice, entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. Es decir, primero estaba el tabernáculo, ¿sí? La tienda donde se veía la presencia de Hashem. Luego va a venir alrededor de esa presencia, de ese trono que hay aquí, va a venir los levitas, los sacerdotes. Y después, más adelante les voy a explicar cómo están organizados, van a estar los campamentos de las 12 tribus. Entonces, ¿qué es lo primero que debe captar? Que la visión simbólica está en el centro un trono, luego va a tener 24 ancianos alrededor, los levitas están alrededor primero, y luego va a tener un grupo o grupos de las 12 tribus de Israel. Mantenga eso en la mente. Los 24 ancianos para la visión de Ezequiel y la visión de Juan son los sacerdotes. La visión está indicando que se trata de las 24 castas sacerdotales. Los sacerdotes se establecen alrededor de la tienda de reunión, que es en ese caso el trono, y ellos eran los que se encargaban del acercamiento de los hombres de la tribu a Dios por sus pecados que habían cometido, se habían alejado algunos, entonces ellos traían sus sacrificios para que los sacerdotes lo acercaran a Dios. Acuérdense que sacrificio, corbán, es acercamiento a Dios. Entonces, el primer anillo, digámoslo así, al trono, a la tienda de reunión, al tabernáculo, son los sacerdotes. Y son 24 castas sacerdotales que en el inicio no estaban representadas las castas sacerdotales, sino las casas paternas de esas casas sacerdotales, y que no es con David que vienen entonces a convertirse en las 24 castas sacerdotales. Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 24, 3-4, donde David se reúne con los descendientes de Aarón y crean las 24 castas sacerdotales de los descendientes de Eleazar, hijo de Aarón. De ahí sacaron 16 castas, y de la casa de Itamar sacaron 8, porque eran menos hijos. Entonces de ahí se formaron las 24 castas sacerdotales. La visión está mostrando que el primer círculo del que habla son los sacerdotes levitas, o sea, todo lo que eran los levitas. Y Números nos indica que primeramente el tabernáculo es rodeado por los sacerdotes. Luego el Señor nos muestra que eso terminará siendo 24 castas sacerdotales en el tiempo de David, y luego hoy vamos a ver qué es lo que está pasando más adelante. Luego dice que habían tronos, relámpagos, voces y truenos. Lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Bueno, estaban en el desierto. Cuando están en el desierto es cuando reciben la Torá. Si el pueblo fue sacado de Egipto, donde fungía un rey
con un protocolo de cómo se debe comportar en su nación, en su reinado, ahora ya no pertenecen a ese rey. Entonces ya no deben continuar, fíjense que dije deben, no deben continuar con el protocolo establecido por el trono y el rey sobre aquel pueblo que él tiene, porque ya no son pueblo de él, ahora son pueblo de otro rey, por lo tanto van a recibir un nuevo protocolo que les va a indicar cómo debe ser su comportamiento. Cuando ellos reciben la Torá, hubo en el Sinaí truenos, relámpagos y voces. Ya no se van a comportar más como era en el protocolo del rey de Egipto. Ahora reciben un nuevo protocolo de Dios, su nuevo rey. Luego habla de los 7 espíritus. Dice, habían además de truenos, relámpagos y además de los 24 ancianos, habían 7 espíritus. Lo que nos está indicando esos 7 espíritus ya nos los había dicho en el 1 y en el 2, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Lo que está viendo tanto Ezequiel como Juan, en este caso Juan, en este capítulo 4, está viendo los 7 atributos con que se presentó Yehoshua a los escogidos en la tierra para mostrar el camino desde el trono de Satanás al trono celestial. Fíjense cómo es. Él se presentó, uno de sus atributos, el testigo. ¿Por qué? Porque él tiene el control para hacernos culpables o inocentes. Un testigo es el que puede meter a la cárcel o sacar a alguien que es acusado, ¿sí? Porque el testigo vio lo que pasó. Entonces el testigo dice, hey, de acuerdo a lo que yo vi, este hombre no es culpable, o de acuerdo a lo que yo vi, él es culpable. Entonces el testigo es el que puede hacernos culpables o inocentes. Ese es su primer atributo, ser un testigo. Él hizo toda la creación, él puede atestiguar por la creación. Él nos hizo a nosotros, él puede atestiguar por nosotros. Él sabe si somos culpables o inocentes. El segundo atributo con el que se presenta es el fiel. Él no cambia lo que ha salido de su boca. Aunque querramos con oraciones, como dicen algunos, torcerle el brazo a Dios, él no cambia lo que ha salido de su boca. El tercer atributo o el tercer espíritu que vemos es el que resucitó, el que pudo vencer sobre la muerte. Con esto nos está mostrando la victoria que alcanzaremos los que sean encontrados inocentes. El cuarto atributo, el cuarto espíritu, el cuarto poder con el que se nos muestra en la tierra Yehoshua es el que es de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene poder sobre el trono de Satanás y sus tronos terrenales. O sea, aquí estamos viendo los primeros 4 atributos que están refiriéndose al poder que tiene ese trono para ser de nosotros culpables o inocentes, para no cambiar lo que ya estableció y para reinar por encima de cualquier trono que se haya establecido sobre la tierra. Luego pasa a hablar de la parte del pueblo. O sea, ya es un rey, tiene un trono. ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué hace este rey por el pueblo? Y dice el otro atributo, el quinto atributo, el que nos amó. Todo lo que él hace por nosotros es por amor, nosotros no lo merecemos. Y es por amor a lo que es suyo. Si él lo hizo, él lo ama. Él lo hizo, lo construyó, lo desarrolló. Es por el amor de él que está haciendo lo que está haciendo con cada uno de nosotros. El sexto atributo o el sexto espíritu, acuérdense que espíritu es poder, es que nos libertó. Si escogemos acercarnos a él, confesando y apelando a su justicia, seremos liberados. Y el último atributo con el que él se presenta en la tierra es el que nos hace su pueblo. Miren qué bonito, el que nos hace su pueblo. Un rey, si no tiene pueblo, no es un rey. Entonces él ahora tiene un pueblo. Y esta
este pueblo lo hace cuando nos saca de Egipto o cuando saca a todos los escogidos de Egipto y los va a llevar al desierto donde tienen que organizarse. Si yo me llevo esto y me viene así ahora a mente, jaspe y sardio, ¿quién sería jaspe y qué sería sardio en estos espíritus? Jaspe, todo lo que es la gracia; sardio, todo lo que es juicio. Luego dice, hay un mar de cristal. Entonces aquí también como literalmente veríamos el mar como nos lo imaginamos, como lo conocemos, pero acuérdense que es un lenguaje simbólico. Y para eso me llevó a lo que es Éxodo, o Shemot en hebreo, capítulo 30, versículo 17 al 21, y dice, haz una fuente de cobre y un soporte de cobre para lavatorio. En algunas Biblias dice, no dice cobre, sino bronce. Pero el cobre es una aleación de bronce con otro metal, no recuerdo si es zinc. Dice, haz una fuente de cobre y un soporte de cobre para lavatorio y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Ponle agua y que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies en el agua que saquen de allí. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley perpetua para ellos, para él y su descendencia a lo largo de los siglos. Ahora miren lo que dice en el 38:8 del mismo libro de Shemot, Éxodo. Dice, hizo la pila de cobre y su soporte de cobre de los espejos de las mujeres que realizaban las tareas a la entrada de la carpa del encuentro. Esta pila de cobre inmensa, no se nos da una descripción, pero la enciclopedia hebrea habla de que tenía unas dimensiones grandes y por eso este dibujo extraído de la enciclopedia hebrea pueden ver los sacerdotes y pueden ver lo inmenso que era. Esta era con el templo de Salomón. E imagino yo en el desierto no debería ser tan grande, aunque tenían carretas y animales para cargarlas, no debía haber sido tan enorme como esta. Pero lo que sí es importante es que le llamaban mar, ¿sí? Le llamaban mar. Entonces, si ustedes dice, aquí le dice mar de cristal, puede entender cristal porque las mujeres que realizaban la tarea de la entrada de la carpa habían dado sus espejos para construir esta pila, esta fuente de agua, donde ponían agua para lavarse. Entonces, dice que no debían morir, que debían lavarse antes para no morir, porque no había un sacerdote que pudiera entrar a la tienda de reunión, al tabernáculo, si no era limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se lavaran las manos y los pies. Si nos vamos a Juan 13:8, van a encontrar que el Señor, en el capítulo 13 de Juan, Él se reúne para tomar la cena con los discípulos y de repente se levanta, toma una toalla, un platón con su jarra, llena esto y empieza a decir, vamos a lavar los pies de los discípulos. Y agarra a Pedro para lavarle y Pedro dice, no me laves porque no merezco que tú me llamas bien, yo te debo lavar los pies a ti. Y él dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Solo Él nos puede lavar. Entonces, ese mar de cristal, ese mar, esa fuente que estaba frente al tabernáculo, a la tienda de reunión, era para que aquel que buscara acercarse a Dios, o sea, ser un líder
que dirigía a los demás hacia Dios, debería de estar limpio en su caminar para poder alcanzar ese acercamiento. Pedro le dice a Yeshua en aquel momento, no, si es así, entonces no me lave los pies, báñame, lávame todo. O sea, dice el Señor, no es necesario que alguien que ya ha sido lavado se vuelva a lavar, pero sí es necesario que se lave los pies. Léanse eso para que vean qué interesante es. Entonces, ¿qué quería decir el Señor? Ya tú eres mi escogido, pero yo tengo que cuidar de tu caminar. Tú tienes que cuidar de tu caminar. Yo voy a lavar tus pies, pero tú tienes que cuidar de tu caminar. Entonces, aquella visión del mar de cristal está hablándonos de aquella pileta de agua, de aquella fuente que estaba frente a la tienda de reunión y donde tenían que lavarse manos y pies los sacerdotes antes de entrar para no morir. Y llegamos a la parte más inquietante de la visión de Juan. No se preocupen, que vamos a tratar de hilvanar y poner todo esto junto en un rato. Dice, habían también, además de los 24 ancianos, además de los 7 espíritus y además del mar de cristal, habían 4 seres vivientes. Uno con cara de león, uno con cara de hombre, uno con cara de becerro y uno con cara de águila, o con cara de toro y uno con cara de águila. Primero analicemos que dice llenos de ojos, estos seres vivientes. Y el ojo en la Biblia, en la Torá, en toda la Biblia, porque en el Nuevo Testamento también aparece, ojo en la Biblia es lo que salta a la vista, lo que nosotros proyectamos hacia afuera. Cuando alguien dice el ojo, está hablando de lo que proyecta. Por ejemplo, en donde vemos en Mateo 6:22 que dice, si tu ojo es malo, todo lo que está en ti es oscuridad. Lo que está diciendo no es que el ojo que tenga mal de ojo o que su ojo es malo, o que nada más mira lo malo, sino que todo lo que la persona proyecta es oscuridad. ¿Sí? Entonces, el ojo es lo que la persona proyecta hacia afuera, lo que te da a ti, a tu vista, esa persona. Cuando usted mira a alguien y lo ve y dice, uy, mejor me voy por esta acera porque este tipo no, o esta persona no me parece buena persona. Eso es lo que salta de esa persona a sus ojos. Ahora bien, dice llenos de ojos. Llenos de ojos significa que estaban llenos de cosas que saltaban a la vista. O sea, Juan está viendo algo que dice, esto está lleno de información, hay montones de cosas que saltan a mi vista. Y luego dice llenos. La llenura significa que está completo, que hay plenitud, que se representa en la Biblia como el 7. Puede ser que nada más hayan sido 7 ojos. Vamos a ver después eso. Pero está hablando de una llenura, de algo completo. Y entonces la visión que está mostrando es a Juan es toda la obra que Yeshua vino a hacer al mundo. Visible a Juan, visible al mundo. Todo lo que Yeshua ha venido aquí a la tierra, cuando vino, se disminuyó en su poder y vino aquí a la tierra, hoy es visible. Todo eso está ahí, se lo está mostrando a Juan. Mira todo lo que ha hecho. ¿Sí? Entonces, mira lo que está haciendo el hombre también puede ser. O sea, aquí está viendo un montón de información Juan. ¿Sí? Todo está saltando a la vista. ¿A través de qué? De los 4 seres vivientes. Entonces hay que escudriñar qué son los 4 seres vivientes. Para eso vamos a recordar otra vez cómo es la organización del campamento. Fíjense qué interesante esto. Yo no sé si ustedes habían visto esto. Honestamente yo había leído, pero no lo había captado como ahora hemos escudriñado. Vamos a recordar cómo es la organización del campamento otra vez.
Según Números 2, el capítulo 2 de Números, léaselo por favor cuando tenga oportunidad, se va a dar cuenta que el Señor mandó organizar las tribus en 4 grupos, 4 seres vivientes, 4 grupos, 4 seres vivientes, 4 grupos. El primer grupo, dice, es Judá y lo situó al oriente. Si viene acá, lo situó al oriente, ¿sí? Dice, y a Efraín y a Judá lo situó como líder allí con Isaacar y Zabulón al oriente. Dentro de Judá, en este campamento que se observa por este lado, estaban 4 tribus. Hay 4 grupos, 4 seres vivientes hay 4 grupos y ahora hay 4 grupos y hay 3 tribus, perdón. 4 grupos y 3 tribus. Judá está al oriente y con ella está Isaacar y Zabulón. Luego viene Rubén, que se sitúa al sur. Toda esta información la encuentran en Números 2. No voy a leer el capítulo porque es largo. Rubén se sitúa al sur y con él están Simeón y Gad. Efraín se sitúa al occidente. Esto me pareció espectacular y maravilloso. Efraín, que se perdió, las 10 tribus, la casa de Efraín. Oiga como dice, la casa de Efraín que se perdió, ¿sí? Con las 10 tribus, esa es la casa de Efraín. Dice, se sitúa al occidente. Si el desierto en el que estamos hablando está en el Medio Oriente y occidente es donde nosotros vivimos, todo el hemisferio occidental, ahí está hoy día Efraín metido. ¿Sí están captando esto? Y Efraín, dice, se sitúa al occidente con Manasés y Benjamín. ¿Ok? Dice, y por último, Dan, la tribu de Dan, se sitúa al norte y con él se van a establecer Aser y Neftalí. Si usted analiza esto que está escuchando aquí, cada uno de esos 4 grupos nos está hablando de los 4 seres vivientes. Voy a explicar más detalle, pero compréndame esto. Hay 4 seres vivientes, hay 4 grupos, hay 12 tribus. Entonces, cada uno fue organizadamente puesto en una posición de acuerdo a los 4 puntos cardinales del mundo, de la tierra. ¿Sí? Así tenemos que la gente de Judá, que hoy son los judíos que están en Oriente Medio, y también de ellos hay árabes y hay mezcla por allí, todos están en el Oriente, ¿sí? Mientras que Rubén está al sur y Dan está al norte. Imagínense el mundo en los 4 puntos cardinales. Y Efraín, que son las 10 tribus perdidas, están hacia occidente. Entonces, acá pueden ver un diagrama de cómo está establecido ese templo, ese campamento. Aquí está el tabernáculo como si fuera el trono, ¿sí? Alrededor de él están los levitas, que en ese momento estamos hablando de que no habían las 24 castas, o sea, los 24 sacerdotes, pero están allí implícitos en cada uno de estos levitas que están alrededor del trono. Y luego, fuera de ese círculo, están los 4 grupos de tribus. Todos los que vivían en los 4 seres vivientes, o sea, todos los seres humanos que viven en los 4 grupos estos, o seres vivientes estos, tenían que ofrecer 3 sacrificios. Y sabían que había un 4º sacrificio que sería a futuro y completaría
a todos los sacrificios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Cada grupo, acuérdense de eso, cada grupo está representando a un ser viviente. O sea, esas tribus representan grupos, representan 4 grupos que son 4 seres vivientes. Cada grupo deberá ofrecer 4 sacrificios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? Lo pueden encontrar también se me va de la mente, en Levítico. En Levítico 1 pueden encontrar que había cada grupo de seres vivientes, cada tribu tenía que ofrecer un novillo, un cordero o una tórtola de acuerdo a cómo estaban sus condiciones de animales que tenía, y llevar ese sacrificio. Acuérdense que sacrificio es acercamiento, es corbán. Ese corbán lo tenía que llevar cada persona para expiar sus pecados, para pagar la culpa del pecado. Entonces llevaba el que podía un novillo, el que tenía cordero llevaba el cordero, y el que tenía pues solo una tórtola, unas palomas, llevaba eso. Aquí, de acuerdo a los sabios de la Torá, lo que dicen los rabinos desde la antigüedad es que esos grupos ofrecían estos sacrificios de esa manera, pero la visión que está viendo Ezequiel y ahora Juan es una visión maximizada del sacrificio. Es decir, lo que era para los grupos de las tribus un novillo, se maximizaba en un león, ¿sí? Y lo que era un cordero se maximizaba en un toro, y lo que era una tórtola se maximizaba en un águila. ¿Sí? ¿Me están captando? Ponga atención porque esto es bien complejo. Esto es lo que está expresando la visión. No es rostros de animales, no son animales con ojos, son información, son lo que ha hecho el Señor en la tierra, lo que salta a la vista. Ahora nos está diciendo que estos 4 grupos, que son los seres vivientes, los 4 grupos de tribus, nos están entregando un sacrificio cada uno como podía, de un novillo, de un cordero o de una tórtola, pero maximizado hacia Dios es un león, un toro, un águila, según Ezequiel 1, partiendo de Levítico 1. ¿Qué era esto de los sacrificios, de los rostros de los animales? Que se veía una tórtola, que va a ser un águila, un novillo, que va a ser un león, un becerro, que va a ser un toro. Dice que cada grupo tenía que llevar, de cada grupo, o sea, de las tribus que estaban, por sus pecados tenían que llevar a la tienda de reunión un animal, ya sea el novillo, ya sea la tórtola o ya sea el becerro. Y dice, ¿cómo ocurría esto? Lo pueden también encontrar en Levítico. Dice, se ofrece a la entrada de la tienda de reunión. ¿Qué cosa? El animal que llevaban. El pecador pondrá su mano sobre el animal, transfiriendo su culpa a un inocente. Ponga atención a esto. Se llevaba su animalito, le ponía la mano y como decir, ya yo no soy culpable porque ahora el culpable eres tú. Te transfiero toda mi culpa y ahora eres tú el culpable y es el que va a morir. Entonces, al transferir la culpa a ese inocente, el pecador, el hombre, degolla al animal. ¿Sí? Entonces entran los sacerdotes, recogen la sangre de aquel inocente y con esta sangre van al altar y que está en la entrada de la tienda de reunión y rocían esa sangre. Miren cómo es el proceso. Una vez que ellos hacen esto, el pecador, la persona que pecó,
de cualquiera de los 4 grupos estos de las tribus, va a desollar el animal y lo cortará en pedazos, en tanto que el sacerdote pone leña en el altar y va a tomar la cabeza y la grasa de aquel animalito, aquel inocente, y lo va a poner sobre fuego. El pecador, el que tiene la culpa del pecado, miren lo que hace: lava las entrañas y las patas, ¿sí? Y luego entrega eso al sacerdote, quien va a quemar todo aquel cuerpo, todo aquel corbán, para que el pecador que llevó al inocente ese quede absuelto del pecado. Este es todo el proceso que van a encontrar en Levítico, de acuerdo a lo que ocurría en el campamento. Entonces, esos eran 3 sacrificios: la paloma, el becerro y la tórtola. El novillo, el cordero y la tórtola, que maximizados son el león, el toro y un águila. Pero falta el cuarto, porque son 4. Y aquí es donde viene el cuarto sacrificio, el del rostro de hombre. Ya tiene el rostro del toro, el rostro del águila y el rostro del león. Ahora el rostro del hombre, ese sacrificio que es el de Yeshua, el sacrificio del justo, es el que completa todos los otros 3 sacrificios. Y a partir de ahí ya no hay más sacrificio, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Y Él mismo se ofreció, porque ninguno de aquellos culpables seres vivientes iba y se sacrificaba él mismo, sino que tomaba un animal inocente, un animalito, y ese cuerpo era el que destajaba o degollaba, primero para derramar su sangre y después para ser todo quemado. Entonces, esto es a lo que se refiere los rostros. Primero, hay 4 seres vivientes, 4 grupos de tribu, y los rostros que ellos presentan son los sacrificios que ellos presentaban para no ser culpables, para ser salvos. Pero por mucho tiempo y hasta que no vino el sacrificio perfecto, el sacrificio del justo, ellos no fueron salvos. Fue una situación temporal y ustedes pueden ver cómo se comportó ese pueblo aún haciendo todos los sacrificios que hacían de animales inocentes. Entonces, después del cuarto sacrificio, Yeshua, que es el cuarto sacrificio, el rostro del hombre, del Adán, dice en hebreo, el rostro del Adán, ya deja fuera el sacrificio del león, el sacrificio del águila y el sacrificio del toro. Ahora, con el sacrificio del Adán del cielo, se terminaron los sacrificios. Y él va a ascender a su trono, va a entrar a tomar poder sobre todo. No es que no lo tenía, es que le muestra a la humanidad, viene a mostrar que él es el verdadero rey. Ahora se establece en el trono. Como dice en Marcos 16:19, entonces el Señor Yeshua, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, esto es después de la crucifixión, y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios no es que se sentó a la derecha de Dios porque había un Dios allá arriba y él se sentó a la derecha, no. La diestra de Dios es el cielo, es decir, él se sentó en su trono en el cielo. No es que se sentó al lado de un Dios que es más grande que él, es que se sentó en su trono en el cielo. Y este es el que tiene ese brillo de jaspe y de sardio en el trono. Y siempre que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, a aquel que vive eternamente y para siempre, los 24 ancianos se postran ante él, ante el que está sentado en el trono, que vive eternamente y para siempre, y le adoran. Tiran sus coronas delante del trono y dicen, tú eres digno, Adonai Eloheinu, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas. Sí, porque por tu voluntad fueron creadas
y tuvieron el ser. Es decir, a partir de este momento, Yeshua en su trono ahora tiene un pueblo. Ahora es rey de un pueblo, ¿sí? Rey de seres vivientes. Queda entonces establecido el trono y ahora se perfecciona un pueblo para ser con él reyes y sacerdotes. Los 24 ancianos se quitan su potestad, tiran sus coronas, ya no hay sacerdocio, ahora hay un solo sacerdote. Así que desde este momento el sacerdocio quedó eliminado, los sacrificios también quedan eliminados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo para ir cerrando esto? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Juan está viendo la visión de un trono, ¿sí? Pero lo que está realmente mostrando Yeshua a nosotros y a Juan es que Él es la redención de los escogidos y de todos aquellos que se han injertado en ese pueblo que ahora le pertenece, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, tal cual está escrito. Entonces, nosotros estamos esparcidos por los 4 puntos cardinales del mundo, pero estamos alrededor de su trono, estamos alrededor de Yeshua. En todos los 4 puntos hay liderazgos que buscan acercar a las ovejas para que escuchen la voz de Yeshua. Como vimos en las iglesias, hay liderazgos que tenemos que ver cómo corrigen su camino, porque son pocos los que están llevando las ovejas a escuchar a Yeshua. En todos los escogidos, el Espíritu de la Santidad está poniendo su protocolo, la Torá en la mente a través del Ruach HaKodesh. Ya no la estamos recibiendo con truenos y relámpagos en el Sinaí, la estamos recibiendo directamente del Ruach HaKodesh. Todos los escogidos conocen el poder de Yeshua, ya sabemos todo lo que ha hecho por nosotros, conocemos y es visible a nosotros la obra que ha hecho en la tierra, en este mundo. Ahora, todos los escogidos saben que ya se completaron los 4 sacrificios. Ahora solo nos queda perseverar en el camino para llegar a la puerta, a esa puerta que Él le abrió a Juan para que viera el cielo y viera el trono. Y es importante que tengamos en cuenta que esto no solo fue para tribus que se llamaron después, muchos años después, judíos. No, esto fue para un pueblo escogido, un pueblo que se llamó Israel y que se sigue llamando Israel hoy. Pero fíjense lo interesante que dice en Shemot 12:37. Los israelitas salieron de Ramset a Sucot sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos fue muchísima gente de toda clase. ¿Qué quiere decir esto? No eran directamente descendientes de Jacob, pero con ellos hubo muchísima gente de toda clase. ¿Cuándo salió esta gente con ellos? Cuando se completaron las señales que mandó Hachén sobre el mundo, que es la que vamos a ver a partir del capítulo 6, pero que nos las dejó ver como sombra en Éxodo cuando se envían las 10 señales que le llaman 10 pestes de Egipto. Entonces ahí mucha gente se arrepintió y salió con el pueblo escogido, pero no eran descendientes directos de Jacob. Por lo tanto, lo que nos toca a nosotros ahora es perseverar por el trono celestial, porque ya salimos. Nos toca ahora perseverar por el trono celestial o regresar al trono de Satanás. Lo que les ha sucedido, dice el Señor en 2 de Pedro 2:22, cuando le está hablando a aquellos que ya fueron llamados, que ya salieron, pero que de repente se regresan, como ocurrió en el desierto, regresaron y fueron enterrados en el desierto. Acá Pedro lo dice de otra manera más fuerte. Le dice, lo que les ha sucedido concuerda perfectamente con el dicho.
El perro vuelve a su propio vómito. Sí, el cerdo se lavó a sí mismo tan solo para revolcarse en el barro. Hermanos, lo que nos toca ahora en este desierto en donde estamos organizándonos es poner la meta al trono. De otra manera seremos enterrados en el desierto.